Vamos a estar con Elisa Carrió ante una noticia de último momento importante, una noticia que va a ser tapa de todos los diarios mañana. El primer cierre del canje fue pobre que lo esperado por el equipo económico. El 45% tuvo una aceptación la operación financiera para salir del default. Vudú hablaba de un 60% hace un par de semanas atrás. En el ambiente privado se esperaba un 75%. Por supuesto, esa es la primer cierre, va a haber otro, o sea que esto puede mejorar de acá al 7 de junio, pero para el primero y teniendo en cuenta que acá están grandes inversores, es bastante pobre, y hay que tener en cuenta otro dato, que Argentina no va a emitir un bono, o sea, no va a hacerse de $1.000 millones que estaba previsto originalmente. También lo acaba de admitir el ministro de Economía, Amadou Oudou, pues tendría que pagar una tasa carísima del 12,5%. Dos motivos. Primero, obviamente, la situación financiera internacional, y segundo, la impericia del equipo económico de mover esta operatoria financiera, que si se hacía en diciembre, estaba en el mejor escenario posible. Después vino Redrado, Mercedes Marcó el Pont, todo ese lío, y la situación internacional hoy muy complicada. Primer corte del canje de la deuda, pobre. Y estamos con Elisa Carrió. Buenas noches, Elisa, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿La oposición, a su entender, tiene que rever la estrategia parlamentaria o están conformes con lo actuado hasta este momento? Me parece que yo tengo una distinta lectura de la que leo en los diarios, incluso de los análisis políticos. Yo tengo una muy buena lectura de esta primera etapa que se cierra ahora, y se cerró, habrá otra, de los primeros 6 meses, porque en primer lugar Kirchner quería que no funcione el Congreso. Primer punto, lo decían todos. Y no solo que el Congreso funcionó, sino que yo, que tengo experiencia legislativa, Cámara de Diputados, trabajó mucho más de lo que yo he visto trabajar cuando estaba desde el año 95. Tengo 16 años de diputada nacional. Se ha frenado al Poder Ejecutivo en el sentido de que ya no se le ocurre a Cristina Kirchner dictar decretos de necesidad de urgencia. Diputados declaró la nulidad absoluta e insanable. Hoy la Corte dio un paso importantísimo diciendo el Congreso revisa antes y después lo hace la última instancia, pero tanto el Congreso como la justicia revisan todo y pueden declarar la nulidad, de modo tal que si el objetivo era frenar el poder en materia de decretos de necesidad de urgencia, esto se ha logrado. ¿Y qué es lo que no se logró? A ver, porque, la segunda cuestión. Sí. Hubo muchos temas. Hoy la agenda del gobierno es la agenda de la oposición. El hecho de que Cristina Kirchner lo adelante como una jugada de primereada política, en nada quita que las cuestiones se vayan resolviendo y en base a las propuestas de la oposición. Voy a poner 2 ejemplos. Antes de diciembre, la presidenta sabía que íbamos por el ingreso ciudadano a la niñez, que ustedes saben es un proyecto mío de Elisa Carca de hace 14 años. ¿Qué hizo? Antes de asumir sacó el ingreso. Muy bien, lo vamos a mejorar, no es universal, pero va resolviendo por lo menos el problema de la niñez pobre. Segundo, ya venía al Congreso con la coparticipación, por ejemplo, de la ley del cheque, y ya se le quebraban las provincias. ¿Qué tuvo que hacer? Por lo menos solucionar por un año el problema de endeudamiento de las provincias y disponer de ATN. O sea, le están marcando el escenario. Así es. Al ¿Y ahora gobierno? qué viene? Nosotros, la obsesión de la coalición cívica ahora, pero de todo el frente opositor, es nuestro proyecto, pero hay otros, es la jubilación del 82%. Nosotros queremos que los jubilados, que los fondos del ANSES sean direccionados a los jubilados, y vamos a trabajar también por una ley de que no se puede tener más asignaciones que no aporten, es decir, que toda la remuneración tiene que ser en blanco. No hay más asignaciones no remunerativas, con lo cual esto lo hizo además Schiaretti en Córdoba, mejora el ANSES, pero vamos por el fallo Badaro y por el 82 o 100% es decir, que en lugar que el ANSES financie muchas cosas como lo hace habitualmente, que vaya a los jubilados y a una demanda histórica que se hace. Porque si no lo va a saquear el gobierno, así que por esto vamos. Este es uno de los objetivos de toda la oposición. El otro es el tema del campo. Acá pueden pasar 2 cosas. Vencen las facultades delegadas en agosto, con lo cual caen las retenciones y hay que hacer una nueva propuesta desde el Parlamento. Puede ser que Cristina haga una primereada diciendo, pero va a tener que mejorar la situación del campo. Y además nosotros en el Congreso vamos a mejorar todavía más la situación del campo. ¿En qué sentido? ¿Qué proyecto? Digo, nosotros tenemos, la mayoría de la oposición tiene retenciones cero en todos los productos, menos en soja con un tope del 25%, pero se elimina trigo, maíz, todo, todos los regionales, etcétera.
también la eliminación de los robos, es decir, la apertura de las exportaciones, de modo tal que si uno va viendo, las cuestiones se van resolviendo. Y el tercer tema que a mí me parece central es que hay instituciones. Ustedes no saben lo difícil que fue sostener a Cobos, que Cobos se corra de candidato para pasar a vicepresidente, a partir de ahí nosotros lo sostuvimos, sostener a Fellner, porque es muy importante que la primera minoría, y tuvo embestida a Fellner, nosotros lo sostuvimos. La Cámara de Diputados funciona, Senados tiene más dificultades, la Cámara de Diputados gana por 144 votos a 90, es decir que se invirtió exactamente los votos que antes tenía el kirchnerismo frente a la oposición. Hay confianza en el seno de los líderes opositores. Si hoy viniera una crisis en el país, una crisis por exceso de poder, una locura de Kirchner, está plantada la Corte Suprema de Justicia, están los tribunales investigando, bien, mal, algunos jueces corruptos, otros no, pero se está abriendo la caja de Pandora, digo, de toda la corrupción que nosotros venimos denunciando. Ahora, Elisa... Entonces, creo que estos 6 meses primeros son buenos, no son excepcionales, pero son buenos, y eso sí, empieza una nueva etapa después del 25 de mayo. Claro, ahora, ¿y por qué la lectura que se hace que no es tan bueno como usted lo plantea? Como que la oposición sigue fraccionada, no se pone de acuerdo, y sobre todo el proyecto como para, digamos, obviamente la oposición tiene un proyecto de poder, para el 2011 como que está muy fraccionado. Mire, nosotros estamos en el 2010, y el futuro es hoy. Eso es especulación pura. Hoy la oposición pertenece a distintos partidos, pero vota junto. Y esto es un milagro político, que vote Pino Solana con Federico Pinedo, la izquierda y la derecha. Digo, que votemos... No nos une el amor, sino el espanto. No, nos unen proyectos que vos vas por arriba, en vez de entrar en el conflicto y en el choque, Consejo de la Magistratura, INDEC, jubilaciones. Jubilaciones, vamos buscando los proyectos en que estemos todos de acuerdo. Así que esta es una falsedad absoluta, que en realidad la sacan aquellos que ya quieren especular con tener un candidato único para el año que viene. Eso no va a suceder, sino hasta el año que viene. El año que viene... Es decir, que en esto usted está de acuerdo con la teoría de Reutemann, que no hay que ir con candidatos ahora, sino que hay que esperar el 2011. Yo en julio del año pasado dije, nosotros no vamos a hablar de candidatura, y de hecho nosotros estamos trabajando en el Parlamento, yo personalmente estoy trabajando con casos de corrupción, los que están y otros que vienen, estamos trabajando muy seriamente, y el año que viene es el año que viene. Lo que sí, la crítica viene de sectores que están desesperados. Y yo creo que sectores del establishment, sectores de la comunicación, que tienen una confrontación muy fuerte con el gobierno. Y yo creo que acá tiene que haber paciencia. A ver, ¿qué efecto causan aquellos que se desesperan? Lo único que hacen, postulan candidatos y eso rompe el acuerdo en diputados y en senadores. Sin candidatos hay acuerdo, hay clima de confianza, de ahí van a salir los grandes acuerdos nacionales, de ese clima de confianza. O sea, no es el momento para plantear candidatura. Una candidatura ahora en la oposición divide, no suma. Así es, y nosotros estamos sumando todos, Felipe Solá, Aguad, Federico Pinedo, yo les diría todos los bloques de centro-izquierda, Pino Solanos también está haciendo un enorme esfuerzo, de modo tal que a mí me parece que hay que tener, y además estamos ahora en un stand-by, digo yo, en un entretiempo, que también viene bien descansar y que todos disfrutemos del 25 de mayo y cesar estos días la confrontación permanente, porque me parece que tenemos que, por lo menos los 200 años nos tienen que juntar por un día. El sábado pasado en Mar del Plata hubo una convocatoria de Margarita Stolbizer del GEN, que estuvo el socialismo, estuvo el radicalismo, no estuvieron ustedes, y medio como que hubo críticas porque dice que usted no había permitido que algunos diputados vayan. Ustedes saben perfectamente